Buenas. En esta videotutoría vamos a ver lo que sería el tema de ecuaciones e inecuaciones. Entonces vamos a ver de dos tipos principalmente, las ecuaciones lineales y las cuadráticas y las inecuaciones lineales y las cuadráticas. Este video espero que no se haga muy largo, pero sí es un tema bastante importante y que es muy útil pues tanto a nivel de colegio como a la universidad. Entonces empezamos con eso. Entonces primero las ecuaciones lineales pues son las que tienen el grado de 1, es decir, como vimos en el caso de los polinomios, el mayor exponente al que está elevado la variable es 1, en este caso, en el de las ecuaciones lineales. Entonces vamos a empezar con las lineales, las ecuaciones lineales. Entonces serían lineales. Voy a poner aquí. Lineales. Ok, entonces son ecuaciones del tipo, em, por hacerlo de una forma general, ax más b igual a 0. Yo siempre puedo poner una ecuación de la forma ax más b igual a 0. Por ejemplo, decir, digamos que yo tengo 3x igual a 5. Entonces yo puedo poner, eso es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque el mayor grado que tengo la x es 1. Aquí tengo el x a la 1 y no tengo nada más grande. Entonces yo puedo poner eso como de la forma 3x menos 5 igual a 0. Siempre puedo igualarlo a 0. Entonces, esas son las ecuaciones lineales. Vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones lineales. Pues eso es bastante sencillo, es bastante intuitivo. Básicamente, como siempre, todos lo han enseñado en el colegio, cuando uno lo que hace es que cuando pasa por el igual, va a hacer la operación inversa. Entonces, si algo está multiplicando, pasa a dividir. Si estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Si estaba sumando, resta. Y si estaba restando, suma. Entonces, por ejemplo, el caso que teníamos antes. Digamos que tenemos que 3x más 5 es igual a 0. Entonces, lo que hacemos es que pasamos el 5, el 5 nos está estorbando, pasamos el 5 a restar. Y ahora el 3 nos está estorbando, pasamos el 3 a dividir porque está multiplicando. Y nos queda ahí la solución de la ecuación. Ese sería un ejemplo bastante sencillo, pero en general siempre se puede hacer lo mismo. Digamos, si yo lo hago de una forma general, siempre yo voy a tener ax más b igual a 0. Voy a tener que ax es igual a menos b y x es igual a menos a entre b. Entonces, esa es la solución general para las ecuaciones lineales. Ahí tenemos, por decirlo de alguna forma, una fórmula para encontrar las soluciones de la ecuación lineal. Eso no pasa siempre, entonces en este caso es bastante útil. Luego tenemos las ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. Esto es bastante importante. Ahí puse doble A. Las ecuaciones cuadráticas son las que tienen, igual podemos ponerlo de una forma general, la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Claramente, el a tiene que ser mayor a 0, o bueno, el a no puede ser igual a 0 porque si a fuera igual a 0 nos quedaría una ecuación lineal, ya no sería cuadrática. Voy a ponerlo por aquí, a no igual a 0. Entonces esas son las ecuaciones cuadráticas. En la forma general, si yo tuviera, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x igual a 5, yo siempre puedo ponerlo de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Nada más paso a restar el 5. Entonces tengo 3x al cuadrado más 2x menos 5 igual a 0. Entonces esa es la forma general de las ecuaciones cuadráticas. Y también para resolverlas, afortunadamente tenemos una fórmula general. Una fórmula como la que teníamos antes de que decía que a es igual a menos b, de x es igual a menos b entre a. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, nuestra fórmula es la siguiente. Primero tenemos que saber qué es el discriminante. El discriminante, que se escribe con la letra delta, que es como un triangulito, es el siguiente. Se define como b al cuadrado menos 4 por a por c. Esa es simplemente una fórmula. Si, por ejemplo, b fuera 1, a fuera 1 y c fuera 1, sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Entonces, ese es el discriminante. Es un número, nada más. Porque los coeficientes son números. El a, el b y el c son números. Todo bien. Y nuestra fórmula general va a ser, ok, eso es importante. Como es una ecuación cuadrática, generalmente va a tener dos soluciones. No va a haber una solución única. Por ejemplo, si yo tengo el caso de que x al cuadrado es igual a 1, eso es una ecuación cuadrática. Pero yo sé que, por ejemplo, menos 1 al cuadrado da 1.
y 1 al cuadrado da 1. Entonces la ecuación x al cuadrado igual a 1 tiene dos soluciones. Tiene la solución de más 1 y menos 1. Generalmente las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Puede que no o puede que sí, pero generalmente tienen dos soluciones. Para la fórmula general tenemos que la primera solución va a ser igual a menos b más la raíz del discriminante dividido entre 2a. Y la segunda solución va a ser igual a menos b menos la raíz del discriminante entre 2a. Entonces tenemos ahí la fórmula general para las dos soluciones. ¿Cómo pasaría que la ecuación cuadrática no tenga dos soluciones? El primer caso sería que el discriminante sea negativo. Como tenemos aquí que es la raíz del discriminante, si voy a escribirlo por aquí arriba, si el discriminante es negativo, es menor que 0, entonces la raíz del discriminante no es un número real, porque no podemos sacar raíces cuadradas de números negativos. Entonces ahí no tendría ninguna solución. No solución a la ecuación. Pero si el discriminante fuera 0, la raíz del discriminante va a ser 0, ¿verdad? Entonces, más 0 y menos 0 es lo mismo. Entonces, resultaría que las dos soluciones son la misma. Entonces, tendríamos una solución. Y si el discriminante es mayor que 0, pues más raíz del discriminante y menos raíz del discriminante ya hace una diferencia. Entonces, tendríamos dos soluciones. Entonces, esos son los tres casos que tendríamos para las ecuaciones cuadráticas. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues en general, estas son las dos soluciones para la ecuación. Entonces podemos usarlo para manera general. Para dar un ejemplo, perdón, para dar un ejemplo más explícito, vamos a resolver un ejercicio. Entonces digamos que tenemos la ecuación cuadrática x al cuadrado más x más 1. ¿Ok? En este caso, bueno, en este caso quiero ejemplificar qué pasaría si el discriminante es negativo. Aquí tendríamos el discriminante sería 1 al cuadrado menos 4. Bueno, aquí sería, es importante siempre identificar los coeficientes, ¿verdad? Aquí B sería 1, A sería 1 y C sería 1. Sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Eso sería 1 menos 4, igual a menos 3. Aquí el discriminante es negativo. Eso lo que nos dice es que no tiene soluciones. Y si no tiene soluciones, podemos decir que bueno, primero no tiene soluciones. Y igual, como vimos en la clase pasada de factorización, eso nos va a ser muy útil porque decimos de que el polinomio es no factorizable. No se puede factorizar en los números reales. Bueno, pero ahora vamos a resolver un ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, algo como decir x al cuadrado más 4x más 1. En este caso, tenemos que el discriminante es, bueno, queremos que sea una ecuación, ¿verdad? Sería igual a 0, ¿verdad? Queremos resolver esta ecuación. X al cuadrado más x más 4x más 1 igual a 0. Entonces sacamos el discriminante. Este es el primer paso, sacar el discriminante. El discriminante sería b cuadrado, que en este caso b es 4, menos 4 por a por c, que a es 1 y c es 1. Sería 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Eso sería 16 menos 4. Eso sería 12, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que el discriminante es 12. ¿Ok? Ahora, recurrimos a la fórmula. La fórmula nos dice que x1, la primera solución, porque tiene dos soluciones, porque en este caso el discriminante es positivo, ¿verdad? Tiene dos soluciones. La primera solución va a ser igual a menos b, que en este caso es menos 4, más la raíz del discriminante, que es raíz de 12, dividido entre 2 por a. Como a es 1, 2 por a es 2. Esa es la primera solución a nuestra ecuación. Y la segunda solución a nuestra ecuación es igual a menos 4, que es menos b, menos raíz del discriminante entre 2 por a. Ahora, ¿por qué yo decía que cuando un discriminante es negativo se puede decir que el polinomio es no factorizable? Porque resulta que, como teníamos el teorema del factor, que cuando decía que cuando P de A es igual a 0, entonces X menos A es un factor de P de X. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo sé en este caso que ambas soluciones, X1 y X2, ambos son ceros de este polinomio. Porque ambos resuelven esta ecuación. Ambos hacen que dé 0. Significa que X menos X1 y x menos x2
por el teorema del factor, son factores de, aquí hay uno, ¿no? Son factores de este polinomio. Es decir, yo puedo expresar este polinomio grande de aquí de la siguiente forma. X al cuadrado más 4x más 1 es igual a x menos x1 por x menos x2. Esa sería la factorización del polinomio, del polinomio cuadrático. Eso nos es muy útil en el video que vimos antes en la tutoría que tuvimos antes de factorización. Porque nos permite factorizar polinomios cuadráticos por medio de la fórmula general de resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces, ahora ya sabemos cómo encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática y podemos factorizarlo. Por ejemplo, en este caso, x1 sería este valor de aquí. Entonces, y x2 es otro valor de ahí. Entonces, podríamos escribirlo, aunque queda un poco feo, pero podríamos escribirlo. Sería menos x más raíz de 12 entre 2 y x menos, paréntesis, menos raíz de 12 entre 2. Y bueno, si uno multiplica todo eso, en teoría le debería dar esto. Hay soluciones más bonitas, pero esta es una forma de factorizar ese polinomio. Entonces es una forma muy útil. Entonces quizás podríamos ver un ejemplo más explícito. Digamos que tenemos el caso de x al cuadrado, perdón, x al cuadrado más x menos 6. Aquí en este caso, bueno, eso igual a 0. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a encontrar las dos soluciones de la ecuación y luego vamos a factorizar el polinomio, este polinomio de aquí. Lo vamos a factorizar. En un video pasado vimos cómo factorizarlo, pero en este caso vamos a factorizarlo por medio de la fórmula general. Entonces primero el discriminante. El discriminante en este caso hay que identificar los valores de A, B y C. En este caso B vale 1, A vale 1, C vale menos 6. Ojo con el menos, vale menos 6. Entonces el discriminante sería el valor de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6. Eso sería igual a 1, aquí menos por menos da más 24, igual a 25. Ojo que aquí el discriminante es un cuadrado perfecto, que sería 25. Hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos entonces que x1 es igual a menos b, que sería menos 1 en este caso, más la raíz de 25, dividido entre 2 por a, que en este caso es 2. Y x2 sería igual a menos 1 menos la raíz de 25 sobre 2. En este caso, x1 lo podemos simplificar un poco más, igual que x2. Como la raíz de 25 es 5, tendríamos que es menos 1 más, perdón, menos 1 más 5 entre 2. Y menos 1 más 5 da 4. Sería igual a 4 entre 2 igual a 2. Entonces, x1 igual a 2. x2 es igual a menos 1 menos 5 entre 2, porque la raíz de 25 es 5. Eso es igual a menos 1 menos 5 menos 6 entre 2 igual a menos 3. Entonces, en este caso, tenemos ya las dos soluciones. Entonces, podemos comprobar que si ponemos 2 en esta ecuación, resulta que queda 2 al cuadrado, que es 4, más 2, 6, menos 6 da 0. Es una solución de la ecuación. Igual, si ponemos 3, menos 3, perdón, nos quedaría menos 3 al cuadrado, 9. Menos 3 da 6, menos 6 da 0. Entonces también es una solución de la ecuación. Ya encontramos las dos soluciones, pero ahora queremos ver cómo factorizar el polinomio. Ya vimos antes por el teorema del factor que el polinomio se factorizaría como x menos x1 por x menos x2. Entonces vamos a ver si es cierto. X al cuadrado más x menos 6 sería x menos x1, que sería 2. X menos x2 sería x menos menos 3, que sería x más 3. Y al hacer multiplicación, nosotros podemos ver que efectivamente da ese polinomio. Algo importante es que si lo hacemos de forma general y tenemos este polinomio, ax al cuadrado más bx más c, y lo queremos factorizar, hay que recordar que tenemos este factor de aquí. Y realmente lo que vamos a tener no sería x menos x1 por x menos x2, sino sería a por x menos x1 por x menos x2. Eso es importante tenerlo en cuenta. Que en este caso no estamos tomando en cuenta en el caso anterior porque a vale 1. Pero si a no valiera 1, es importante tener en cuenta que necesitamos ese factor de ahí.
Eso sería todo para con las ecuaciones cuadráticas. Ya sabemos cómo resolver ecuaciones cuadráticas por medio de la fórmula general. Sin embargo, es muy importante recordar, algo que me gustaría recordar es esto, lo del discriminante que era un cuadrado perfecto. Resulta que si tenemos que el discriminante es un cuadrado perfecto, entonces pues, digamos que podemos ponerlo como c al cuadrado, cuadrado perfecto. Resulta que las soluciones pues tienden a ser enteras, lo que se conoce como el método de inspección. Eso lo vamos a ver en un video, podríamos verlo en este momento. Vamos a ver el método de inspección para resolver ecuaciones. Ok, eso es lo que vamos a ver por ahora de las ecuaciones cuadráticas. Ahora vamos a ver lo que serían las inecuaciones. Ya vimos las ecuaciones cuadráticas, ahora vamos a ver las inecuaciones lineales. Perdón, ya vimos las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones lineales. Ahora vamos a ver las inecuaciones lineales. Luego proseguiremos con las inecuaciones cuadráticas. Las inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales son de la forma, inecuaciones, son de la siguiente forma. Digamos que tenemos ax más b menor, podríamos decir que es menor, igual, menor que 0. Si tenemos, por ejemplo, que 3x es menor que 5, nada más pasamos el 5 a restar. 3x menos 5 menor que 0. Esa es la forma general de las inecuaciones lineales. Y igual, podemos tener una forma general de resolverlas. Vamos a tener que ax, si restamos b, eso sería que el caso que sea menor que 0, ¿verdad? También podría ser mayor que 0. En el caso que sea menor que 0, podríamos restar b y nos quedaría que ax es menor que menos b. Y dividimos entre a. X es menor que menos b entre a. Ahora bien, es importante recordar algunas cosas sobre las inecuaciones. Primero que todo, yo puedo restar a ambos lados de una inecuación, como estoy haciendo ahorita con b. Puedo restar b a ambos lados. Eso no hay ningún problema. También puedo sumar números, puedo sumar b a ambos lados. Ahí no habría ningún problema. El problema es cuando hacemos divisiones. Si yo tengo, por ejemplo, que menos 3x es mayor que 5, cuando yo paso a dividir el menos 3, me queda x, no puedo tener esto. En este caso, como estoy dividiendo por un número negativo, tengo que invertir la desigualdad. Entonces me queda de ese lado. Eso es importante saber. Entonces, eso es lo que tenemos en este caso. También podría ser de esta otra forma. Y podemos ver algunos ejemplos para entender un poco más cómo quedaría en este tipo de ejercicios. Digamos que tenemos que 3x, por ejemplo, vamos a ver, menos 3x es mayor o igual que 10. Igual que antes. Aquí no tenemos que pasar a restar el 10 porque ya lo tenemos de ese lado. Y entonces dividimos entre menos 3. Entonces seríamos que x es menor, porque tenemos que invertir la desigualdad, porque estamos dividiendo por un número negativo, que 10 entre menos 3. Es decir, x es menor a 10 a menos 10 tercios. Igual, si dividiéramos entre un número positivo, no sería necesario invertir la desigualdad. Tendríamos que, por ejemplo, si tuviéramos 3x mayor a 10, tendríamos que x es mayor que 10 tercios. Esas serían las inecuaciones lineales. Es un poco más interesante ver qué pasa con las inecuaciones cuadráticas, porque tenemos cosas del estilo x al cuadrado más b, x más c, mayor a 0 o menor a 0. En este caso, ¿qué se hace? En este caso lo que se hace es factorizar el polinomio, la ecuación cuadrática, el polinomio cuadrático. Vamos a ver un ejemplo, igual con el mismo ejemplo de antes, no vamos a factorizarlo porque ya vimos cómo se factorizan polinomios, podemos usar siempre la fórmula general, pero lo que queremos ver es cómo se resuelve una ecuación. Entonces digamos que tenemos esta inecuación, más x menos 6 mayor que 0. Podría ser menor que 0, se prosigue de la misma forma. Entonces digamos que tenemos lo siguiente. Queremos ver cómo resolvemos esto, pero ya sabemos cómo se factoriza este polinomio. Sabemos que este polinomio es x menos 2 por x más 3, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que esto es mayor que 0. Hacemos lo que se conoce como una tabla de signos. Una tabla de signos es la siguiente. Ponemos nuestras barras. Siempre se construye de esta forma.
no hay ninguna variación en general. ¿Ok? Primero, en esta parte ponemos los factores. X menos 2, X más 3. Por aquí me faltó una barrita. Eso. Nos ponemos los factores y aquí ponemos la multiplicación. X menos 2 por X más 3. La forma más fácil de ver esto es con un ejemplo. Aquí ponemos menos infinito. Aquí ponemos el primer término en donde se hace 0, que sería en menos 3. ¿Por qué en menos 3 se hace 0? Porque si tenemos que menos 3 más 3, bueno, tenemos que aquí un factor es x más 3. Si tenemos que x es igual a menos 3, nos quedaría menos 3 más 3 igual a 0. Igual, podríamos ver en el sentido de que antes obtuvimos que una de las soluciones de la ecuación x al cuadrado más x menos 6 igual a 0 era menos 3. Entonces, en menos 3 esto se hace 0. Entonces ponemos el menos 3 aquí. De hecho, aquí también me faltó esto. Luego ponemos el segundo término donde se hace 0, que en este caso sería el 2. Y luego ponemos más infinito. Ponemos menos infinito, luego todos los términos donde se hace 0 y luego más infinito. Ok. Luego tenemos lo siguiente. Desde menos infinito hasta menos 3, evaluemos el signo de x menos 2. El signo de x menos 2 desde menos infinito a menos 3 lo podemos probar con cualquier número de esos. Digamos que tenemos menos 100. Menos 100 menos 2 da negativo. Entonces ponemos el signo negativo. Luego entre menos 3 y 2, digamos que probamos con el 0. Entonces 0 menos 2 sigue dando negativo. Y luego de 2 a más infinito probamos con cualquier número. Digamos 10. 10 menos 2 da 8, da positivo. Positivo. Luego igual hacemos lo mismo con x más 3. Entre menos infinito y menos 3, digamos que tenemos menos 10. Menos 10 más 3, menos 7, da negativo. Entre menos 3 y 2, digamos que probamos con el 0. 0 más 3 da positivo. Aquí da positivo. Y de 2 a más infinito probamos con 10. 10 más 3 da 13, da positivo. Hacemos las multiplicaciones. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Más por más da más. Y entonces tenemos, nosotros queremos que esta expresión de aquí sea mayor que 0. Es decir, que sea positiva. Entonces, ¿cuándo es positiva? Cuando está entre menos infinito y menos 3 y entre 2 y más infinito. Entonces, esa sería la solución a nuestra inecuación. Siempre podemos construir una tabla de signos. Es importante que nosotros generalmente se suele poner una bolita aquí, perdón, aquí no, una bolita aquí para indicar que ahí da 0 y una bolita aquí para indicar que ahí da 0. Entonces, esos valores no los tomamos en cuenta porque no queremos que sea mayor o igual que 0. Queremos que sea mayor a 0. Si fuera mayor o igual que 0, ahí sí los tomaríamos en cuenta. Entonces, aquí tenemos que la solución sería el intervalo que va desde menos infinito, perdón, desde menos infinito hasta menos 3. Ahí sería abierto, un corchete abierto porque no incluimos el 3. Y ponemos unión, este es el símbolo de la unión, 2 hasta más infinito. Perdón. Igual, corchete abierto porque no se incluye el 2. Esa sería la solución de la inecuación cuadrática. Entonces, eso es todo lo que tenemos de ecuaciones e inecuaciones. Espero que se haya quedado bastante claro. Luego, posteriormente, haremos algunos ejercicios de práctica. Muchas gracias.